Bueno, cordial saludo, tutor tutor. Esta es nuestra presentación sobre la tarea 3, componente práctico, práctica educativa pedagógica de la materia enfoques curriculares. Los integrantes somos Dana Lorena Salarriaga Hurtado, Gladys Omaira Acevedo Castro, Nicole Dayana Sanabria Moreno y Carlos Andrés Sánchez Vergara. Y mi compañera Jennifer Melgarejo, la cual nos va a acompañar por medio de videos. Bueno, vamos con el contexto del colegio, haciendo como un recuerdo, un recorderis de la tarea 2, donde elegimos el PEI de este colegio José de Ferro y donde pues tuvimos algunas eh, conversaciones sobre la problemática que tiene el colegio. Entrando en contexto, el colegio está ubicado en el municipio de Enciso, departamento norte de Santander. El municipio de Enciso tiene una proyección de habitantes de 3.657 habitantes. Acá, no le puedo compartir porque soy desde el celular. De estos habitantes, 640 habitan en la zona urbana y el resto de la zona rural. Un 80% pertenece a la zona rural, por eso el 75% de estudiantes del Colegio José de Ferro pertenecen a la zona rural, de ahí pues la problemática que hemos sacado, que es el ausentismo. Ya puede pasar, compañera, a la otra diapositiva. Perdón, Carlos. Bueno, para hablar de enfoque curricular, es conveniente que primero empecemos por los lineamientos curriculares. Los lineamientos curriculares nos establecen la base filosófica, pedagógica y epistemológica que orienta el diseño y la implementación del currículo. Los lineamientos curriculares son directrices generales que nos da el Ministerio Nacional de Educación. ¿Puede pasar compañero, la diapositiva? Bueno, estos lineamientos curriculares o estas directrices generales definen cómo debe ser la educación en un contexto determinado, mientras que el enfoque curricular es una aplicación de esos lineamientos. Entonces, los lineamientos curriculares nos están diciendo los conceptos que debe tener, el sentido y la función pedagógica, también evalúa las potencialidades posibles del desarrollo de este currículo y orienta a diseñar y aprender qué debemos enseñar y qué debemos aprender en la escuela. Entonces, esos son los lineamientos curriculares. Son las herramientas que nos ayudan y nos orientan para poder hacer el enfoque curricular. Listo, compañero. Si no estoy mal, esta parte le toca a mi compañera Jennifer, entonces ya voy a compartir los videos. Listo. Saludo, tutor y compañeros. Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Jennifer Melgarejo, estudiante de la licenciatura de Lenguas Extranjeras con énfasis en inglés. A continuación, les voy a hablar un poco sobre la estructura que debe tener el enfoque curricular. En primer lugar, tiene que ser técnico, es decir, que contenga procedimientos y lógica estructurada. Además, debe ser práctico, en el cual se tomen decisiones y se ejecuten acciones reales. Adicionalmente, debe ser crítico, que se interese por los intereses y que también tenga poder en la educación. Finalmente, relacional, que contenga elementos y conexiones sistémicas.
Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Jennifer Melgarejo Melgarejo, estudiante de la licenciatura de Lenguas Extranjeras. Listo, ahora continuaremos con las diapositivas. A dos diapositivas. Ya, un momentico. Ahora continuaremos con las diapositivas. Prosigo yo con los aspectos clave. Bueno, los aspectos clave de este trabajo sería pues la finalidad educativa, también el marco normativo y pedagógico, centrando pues en las competencias, la organización estructurada, la orientación de las metodologías, el criterio de evaluación y también pues contextualización, inclusión y equidad. Y por otra parte pues también el carácter flexible y dinámico. Yéndonos hacia los enfoques curriculares, existen cuatro, lo que es el técnico, el cual surge pues mediante la revolución industrial, mediante 1850 y 1920. Este pues se sustenta en la teoría educativa filosófica, que es conocimiento teórico. También busca moldear la conducta del estudiante para servir al sistema existente y pues lo más importante es la meta en este enfoque técnico. Por otro lado, también vemos el enfoque práctico, el cual se sustenta en la teoría positiva, que es pues la educación como ciencia práctica. También pues se realiza en la realidad en el aula, análisis y deliberación y lo más importante pues es el proceso. En el enfoque de transición, eh, pues se basa en núcleos temáticos, teoría de realidad práctica, también se sustenta en la teoría interpretativa, el conocimiento como proceso complejo, además pues es el currículo como proyecto de investigación y pues está ligado a la realidad social. Por otro lado, por último vemos el enfoque crítico social, el cual pues los profesores y los estudiantes aprenden de su realidad, se sustenta en una teoría educativa crítica, emancipación de la sociedad, también investiga pues la acción participativa, busca la transformación y libertad y enseña pues un proceso continuo de decisiones. Continuamos con las características del docente estudiante según el enfoque. Nicole, compañera Nicole. Buenos días. Algunas características docente, tanto del docente como estudiante, según el enfoque. Eh, las características como docentes son mecanicista, transmisionista, acrítico, dependiente, repetidor, autoritario, limitado por los objetivos. Mientras que si estamos hablando del estudiante, las características ya obviamente van a cambiar. Entonces, ya las características serían pasivo, memorista, acrítico.
Ok, buenos días, Si queridos hablamos, compañeras. Enfoque, compañero Carlos, creo que le toca, ¿no? enfoque. Ya, ¿me escuchan? Ok, Sí, ¿me escuchan? Ok. Este enfoque tiene sus bases en la teoría positivista, concibiendo la educación como una ciencia práctica. Se enfoca en la realidad presente en el aula y en la importancia del análisis y la deliberación de los procesos educativos. A diferencia del técnico, aquí lo más importante es el proceso de enseñanza-aprendizaje y las decisiones que se toman en el momento. O sea, esto es espontáneo. El docente tiene algunas características. Desde este enfoque es activo y deliberativo. Sus acciones son diferenciadas y está capacitado para la toma de decisiones. Reconoce a los estudiantes como heterogéneos y entiende que él mismo puede acertar, equivocarse y mejorar. Mientras que el estudiante es considerado un participante activo en su proceso de aprendizaje. Él mismo conoce sus debilidades y sus fortalezas y va como enfocado directamente en la práctica y en lo que pase en su contexto. Es decir, espontaneidad es instantáneo. Ok, seguimos con la siguiente. compañera Nicole. Eh, ok, las características, tanto el docente como estudiante en el enfoque de transición son, el docente tiene que ser investigador, como hace de que el proceso de aprendizaje sea mucho más positivo hacia los estudiantes. También la calidad humana es una característica bastante importante. Debe también pues armonizar la teoría con la práctica, ¿sí? Que no solo pronto el tema se quede con la teoría, sino obviamente eh, pues tener en cuenta la práctica, porque pues es realmente donde se sabe si el estudiante pues aprendió. Y las características como de estudiante es que pues el estudiante debe ser curioso, ¿sí? Que cada vez que pues de pronto tenga una pregunta o algo, pregunte al respectivo docente y no se quede pues ahí con esa curiosidad. También tiene que ser crítico, reflexible, reflexivo y sensible. Ok, muy bien. Desde el enfoque crítico. Este enfoque se basa en la teoría educativa crítica, la cual busca la emancipación de la sociedad. Su metodología central es la investigación-acción participativa, con la meta última de lograr la transformación y la libertad social. Propone que profesores y estudiantes aprendan de su realidad y que la enseñanza debe ser un proceso continuo de decisiones. El docente es fundamentalmente crítico, reflexivo y analítico. Está comprometido con la transformación de su entorno, siendo participativo e investigador. Mientras que el estudiante es deliberante y crítico, adopta una postura inconforme con la realidad social y con lo que lo rodea, claramente, buscando activamente la transformación. Ok, eso es todo. Bueno, eso fue todo. Ahora a continuación, pues vamos a hacer la realización del qué, Dil- Sí, el diligenciamiento del anexo 3 del el con respecto al anexo diligenciamiento 2. del anexo 3. Ya un momento. Listo.
La compañera Mayra empieza, ¿sí? Señorita. Todavía no me está compartiendo. Allá. Listo. Bueno, entonces, en el anexo 3, ya habíamos mencionado que vamos a trabajar sobre la situación del Colegio José de Ferro, que está ubicado en Enciso, departamento de Santander. La descripción del problema. Bueno, en las conversaciones que tuvimos como grupo, identificamos dos problemáticas. Una era la infraestructura y la otra era el ausentismo de los estudiantes. Decidimos trabajar nuestro enfoque con la problemática del ausentismo. Bueno, el ausentismo estudiantil es un factor relevante que se caracteriza en el contexto del Colegio José de Ferro. La institución señala que si bien no hay, o sea, la deserción es mínima, el ausentismo sí se presenta de forma recurrente. Este fenómeno está directamente relacionado con las características sociodemográficas de la población, ya que, como habíamos mencionado, un 75% de los estudiantes proviene de la zona rural. Esta información pues, la tomamos del PEI del Colegio José de Ferro. El PEI establece que las causas principales del ausentismo están vinculadas a motivos familiares, población flotante y de manera especial al apoyo que hacen los estudiantes en las labores del campo a sus familias. Este último punto pues evidencia el conflicto estructural entre las responsabilidades económicas y las dinámicas productivas del contexto rural. El PEI concluye que estos factores requieren una mayor motivación y compromiso por parte de los padres de familia y la comunidad educativa. Esta problemática de ausentismo no puede ser resuelta únicamente con estrategias de seguimiento. Requiere una reevaluación del currículo para que éste dialogue con la realidad que genera la ausencia de los estudiantes. Por tal motivo es que hemos decidido trabajar con nuestro currículo crítico social. En la introducción, esta propuesta pedagógica se fundamenta en un enfoque curricular crítico-social concebido para ir más allá de la mera transmisión de conocimientos y fomentar el desarrollo de ciudadanos conscientes, reflexivos, participativos. Este enfoque se alinea directamente con los fines educativos que están descritos en el proyecto educativo institucional del Colegio José de Ferro. En el país también se busca activamente el desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica para la búsqueda de soluciones a los problemas del entorno. El diseño curricular no se limita a una secuencia de contenidos, sino que se establece como un proceso dinámico de interacción entre el estudiante, el docente y la realidad social, promoviendo una formación integral que capacite a los jóvenes para que comprendan y transformen su concepto. Ya como lo dijo el compañero Carlos en la diapositiva, estos son conceptos pues, de lo que es el currículo crítico social. La adopción de este enfoque responde a las características de la comunidad. Ya vimos y repetimos que es una comunidad rural. Entonces, el modelo crítico social permite que el currículo sea pertinente y que sea significativo al tomar como punto de partida las necesidades y aspiraciones colectivas de los estudiantes. En este marco se busca superar las prácticas de enseñanza tradicionales para dar paso a un aprendizaje que vincule el saber académico con la vida cotidiana. Es decir, vamos a relacionar las temáticas con su vida cotidiana, que es el trabajo en el campo. La estrategia pedagógica central implementa desde este enfoque la investigación, tal como se define en el PEI, convirtiendo al estudiante en un constructor activo de su propio conocimiento y al docente en un mediador y facilitador del proceso. Igual las características del crítico social, el estudiante es un estudiante activo, investigativo, que propone
El maestro es un mediador que orienta y que ayuda al proceso del estudiante. En consecuencia, la propuesta está diseñada para formar bachilleres con sólida base académica, pero también con una conciencia social de su realidad, de acuerdo al contexto en el que él está viviendo, a un liderazgo positivo y una participación democrática en la cual también se involucran a las familias de los estudiantes. Listo, compañero. Ok, en esta parte sería el objetivo general y objetivos específicos. Como la La, jus- compañera Jennifer no se encuentra. la O justificación. Compañero, la ah, justificación. la No, justificación. sigues tú con la justificación. Ah, ok, ok. Dame un segundo. Entonces, la justificación. La intervención desde una perspectiva crítico-social, porque pues cabe resaltar primeramente que el Colegio José de Ferro, ubicado en el municipio de Enciso Santander, exige que la práctica educativa sea profundamente pertinente. Esto conecta directamente los lineamientos curriculares del MENT, que busca una formación integral adaptada a las realidades de Colombia, con énfasis en la diversidad, la equidad y la inclusión, para cerrar la brecha entre la norma y la realidad rural. Debemos migrar desde un enfoque técnico, donde el estudiante es pasivo y memorista y el docente es transmisor y autoritario, a un enfoque práctico o preferiblemente crítico-social. En este caso, yo creo que el enfoque crítico sería como crítico social sería como el más adecuado, ya que promueve que profesores y estudiantes aprendan de su realidad y que el estudiante sea un deliberante y crítico con la realidad social. Nuestra función es guiar al cuerpo docente para que su currículo sea flexible, contextualizado en la inclusión y equidad rural y que fomente la transformación del entorno de estos estudiantes a través de una enseñanza que sea un proceso continuo de decisiones. Entonces, pues sería como elegir el enfoque crítico social, pues para, para el, para el, para este anexo, sería mi opinión. Ahora, con respecto a la justificación, desde mi labor como orientador escolar, Mm, la intervención desde una perspectiva crítico-social resulta fundamental, ya que posibilita comprender el fenómeno del ausentismo escolar desde una mirada integral que trasciende los datos estadísticos. Este enfoque permite identificar las causas estructurales subyacentes como las condiciones socioeconómicas, las dinámicas familiares y las prácticas culturales del entorno, reconociendo cómo inciden en la continuidad educativa. En ese sentido, el currículo se concibe como un instrumento de mediación social que impulsa el pensamiento crítico, la reflexión colectiva y la participación activa de todos los actores de la comunidad educativa. Ok, básicamente es eso. Bueno, ahora en base pues al objetivo general, nuestro objetivo general es pues diseñar e implementar una propuesta curricular, la cual se base pues en el enfoque crítico social, tal como lo mencionó mi compañero Carlos, pues que contribuya positivamente a disminuir la tasa de ausentismo escolar de los estudiantes del Colegio José de Ferro, llevándolo a cabo mediante pues el fortalecimiento de los vínculos que existen entre la escuela, la familia y pues la comunidad. Mediante esta propuesta, pues buscamos promover que los procesos pedagógicos contextualizados pues reconozcan que pues las realidades ya sean culturales, familiares o socioeconómicas que existen pues en el entorno rural en el que se encuentran los estudiantes del colegio, transformando así pues el currículo en un espacio donde se encuentre el diálogo, la participación y pues la reflexión crítica. Y pues mediante la investigación como estrategia pedagógica se busca pues también fomentar en los estudiantes características como la autonomía, el pensamiento crítico y la conciencia social, pues de manera que puedan comprender las causas del ausentismo y valoren la educación
más como una herramienta para el cambio pues del desarrollo social. Ok, desde este enfoque y esta perspectiva vamos con los objetivos específicos. Sería como analizar las causas sociales, familiares y económicas que generan ausencia escolar en los estudiantes. Eh, También implementar estrategias pedagógicas participativas que fortalezcan el vínculo escuela, familia, comunidad. Y por último, fomentar la conciencia crítica del estudiante y la familia sobre la importancia. Ok, Ahí ya pasamos a la descripción del enfoque de acuerdo al rol. sí, señora. En este caso, pues creo que elegimos el enfoque crítico social. Sí. Ok, Digo el mío. Sí, O la, adelante. o la coordinadora primero. Ok, listo. Como coordinadora, esto pues como coordinadora de la institución educativa, considero que pues el enfoque más pertinente para abordar este tema, como ya lo mencionamos, pues es el del crítico social, ya que pues este nos permite conocer pues de la educación que no se puede limitar pues básicamente a la transmisión ya sea pues de conocimientos o contenidos, sino que pues también se debe orientar hacia la transformación de las condiciones sociales, pues las económicas y las culturales, que pues influyen en la realidad de los estudiantes, eso claro está. Pues viéndolo desde una perspectiva, desde esta perspectiva, mediante este enfoque, pues el currículo se convertiría en una herramienta de cambio y un espacio en donde los aprendizajes se contribuyen pues a partir del contexto. Este enfoque pues también nos permite diseñar estrategias pedagógicas que vinculen la escuela con la comunidad, pues fortaleciendo la participación de las familias en los procesos formativos. También pues ayudándonos a formar estudiantes que sean autónomos, pues responsables y solidarios, que sean capaces de analizar su entorno y comprender pues las causas de ausentismo y actuar como agentes de transmisión. Listo. Esa sería mi opinión como coordinadora. Vamos con el orientador. ok. Desde mi labor como orientador escolar, considero que el enfoque crítico social resulta esencial para abordar el problema del ausentismo, ya que permite comprenderlo más allá de las estadísticas. Este enfoque invita a analizar los factores estructurales que inciden en en la asistencia de los estudiantes, como las condiciones socioeconómicas, las dinámicas familiares y las prácticas culturales del entorno. De esta manera, el currículo se transforma en una herramienta de mediación social que impulsa la reflexión crítica, la conciencia colectiva y la participación activa de toda la comunidad educativa. En este marco, propongo una intervención orientada a fortalecer el vínculo entre la escuela, la familia y la comunidad. Para ello, sería eficaz plantear la realización de talleres de sensibilización con padres de familia, espacios de acompañamiento psicoeducativos dirigidos a los estudiantes y proyectos comunitarios que promuevan la valoración de de la educación como medio de desarrollo personal y transformación social. Estas acciones buscan crear un entorno más empático, participativo y comprometido en la permanencia escolar para evitar, pues obviamente, y disminuir las tasas de ausentismo escolar. Esta propuesta cobra relevancia al contribuir a la reducción del ausentismo, mejorando la convivencia y fortalecer el sentido de pertinencia hacia la institución. Asimismo, responde de manera coherente a los lineamientos del proyecto educativo institucional PEI y a las características propias del contexto rural del municipio de Enciso, promoviendo una educación inclusiva y significativa que reconozca las realidades y necesidades de sus estudiantes. O sea, ok, eso es todo por mi parte. Bueno, en mi rol como maestra, maestra 1, y lo hemos venido hablando durante toda la reunión,
el maestro, el docente deja de ser un transmisor de conocimientos y se convierte en un mediador, en un investigador junto a sus estudiantes. Como docente se indaga sobre la propia realidad que tiene cada uno de los estudiantes, mirando, investigando el porqué del ausentismo de los estudiantes. Entonces, el primer paso es entender por qué el ausentismo, de por qué está sucediendo el ausentismo de los estudiantes. Ya sabemos y ya hemos investigado del contexto, las labores que tienen los estudiantes, si debemos saber si ellos están trabajando para sus familias o para terceros, pensando pues en el derecho que tienen los niños y las niñas a la educación. Crear un diálogo con los estudiantes y con las familias mediante las escuelas de padres sobre estas actividades agrícolas. Podemos establecer un cronograma como docente, en mi rol de docente, establecer un cronograma sobre las épocas de recogida de cosecha o de venta de cosecha y compararlo con el currículo. De esta manera podría yo como docente saber en qué parte del año escolar va a haber más pico de ausentismo y hacer el intercambio del currículo para que en las áreas de más intensidad, en los temas de más intensidad, los estudiantes estén en el colegio. Y en los momentos en que yo sepa, de acuerdo al cronograma que ya he realizado, ellos van a ausentarse en tener actividades menos intensas para que ellos puedan desde casa trabajarlas. A esto le podemos llamar una flexibilización del currículo, ¿sí? Entonces, el currículo tradicional se rompe y construimos un currículo en base al crítico social, donde empezamos a trabajar la temática con la investigación. Podemos integrar las áreas del saber con las actividades del campo. En esta parte pues voy a hacer un paréntesis con una experiencia. Por el año 2010, más o menos, estuve trabajando en una zona rural con 14 estudiantes, los cuales, como dice en el PEI del colegio, se ausentaban por labores agrícolas. Entonces, lo que hacíamos, o lo que yo hacía, porque yo estaba sola con el modelo Escuela Nueva, era aprovechar el tiempo que estaban en el colegio para trabajarlos la temática por medio de los proyectos productivos pedagógicos que se convierten en una herramienta positiva y en una herramienta en la cual los estudiantes avanzan bastante en sus saberes. Estos proyectos los manejábamos desde las parcelas, desde los lombrizarios, se transversalizaban todas las áreas y de esta manera no se notaba tanto el desfase de la temática o del currículo planeado para el grado con la ausencia de los niños. Entonces esa fue una experiencia en los proyectos productivos pedagógicos, fue una experiencia bonita porque pues a la vez se integraban los padres de familia. Y es una experiencia en la que, aparte de que los estudiantes están aprendiendo, el docente también está aprendiendo porque también se integra estas actividades del campo. Bueno, entonces cerramos paréntesis, continuamos. Pues yo tengo una parte que tiene que ver con la transversalización y la integración de las áreas, pero también esa parte la tiene un compañero. Sin embargo, en el trabajo del campo se integra la matemática, las naturales, sociales, el lenguaje, con las medidas de las parcelas, con el cuidado de la tierra, con los ciclos del agua, con los mitos, con las leyendas, con la historia de cada región. Entonces, les resumo así como para no quitarle espacio a la compañera que tiene esa parte. Mis acciones como maestra deben ser unas acciones que impacten en la realidad del estudiante, que es el trabajo agropecuario, por lo cual se ausenta el colegio. Es hacer una resignificación de la evaluación, ya que no puedo evaluar de la misma manera un estudiante que asiste el 100% a las clases a un estudiante que por cuestiones del campo no asiste a las clases completamente. Entonces se reevalúa la evaluación.
y se evalúan los estudiantes por medio de los proyectos que ya les había mencionado. Debemos ser generadores del cambio, debemos hacer un trabajo en equipo y creo que por esto es que la universidad nos coloca estos trabajos en equipo a nosotros para aprenderlos a hacer y poderlos llevar a nuestro rol y al campo ya de trabajo. Ese es mi aporte, compañeros. Sí, Ok, sería, eh, sería bueno también como implementar, pues según la problemática que venimos trabajando, sería como también implementar un tipo de trabajo técnico con los estudiantes para que no estén enfocados en trabajar, digamos, en su casa, en su hogar, y en su finca o lo que sea, y trabajar, y tener un trabajo técnico, un área donde ellos puedan hacer estas acciones dentro del, de la institución educativa. Sería como una propuesta para enfocarlo de otra manera. Ok, ¿qué tienes que decir, profesora Gladys? Esto se basa también en o sea, el proyecto crítico social, lo hemos mencionado, pues todo el tiempo se basa también en la investigación. Entonces también podemos aprovechar el trabajo investigativo con ellos para que ellos avancen también en sus conocimientos. Entonces, y a la vez se preparan para su vida futura, ya sea en el campo o ya sea en otro contexto. Y ahí también una Sería, experiencia chiquita que les legó otro minutico. Cuando uno claro, trabaja en el campo, se hace mucho el proyecto de vida. Entonces, uno trabaja sobre el proyecto de vida con ellos y muchos de ellos quieren quedarse en el campo. Entonces, ok, la tarea de nosotros como docentes es orientarlos a que sí que el campo es lindo y que lo puede, pero que pueden investigar, pueden estudiar una carrera que les ofrezca bien. Sí. mejorar la calidad de sus cultivos o mejorar la calidad de vida en el campo. Listo, compañero, eso era. Y de esta manera tendríamos como una mezcla y sería una doble funcionalidad respecto a eh, a la problemática, ¿sí? Y pues como tal a sus aspiraciones en la vida. Entonces sería como trabajar, sería un enfoque práctico y a la vez sería un enfoque crítico social, teniendo una doble función en este caso. Ok, Ujú. compañera Nicole, ¿puedes continuar, por favor? Como representante estudiantil, siento que es bastante pues fundamental adoptar este enfoque como lo es el crítico social, ya que siento que pues este enfoque es el que se adapta más y es el que aborda más las necesidades y preocupaciones de cada uno de los educandos, ¿sí? Yo siento que algunos aspectos que este enfoque aborda como representante estudiantil es que habrá una escucha activa en donde los estudiantes son escuchados pues para comprender la necesidad de cada uno de ellos, ¿cierto? También habrá un análisis en donde se analiza la realidad social y el impacto en cada uno de nosotros pues como educandos, como estudiantes. También se identificarán más como esos problemas y desafíos que se enfrentan como estudiantes, aspecto que pienso ya es bastante importante. También pues siento que habrá una mejor organización donde se exigirán cambios y mejoras en la institución, donde yo pienso que en todas las instituciones los cambios y mejoras siempre serán como unos buenos avances. También la colaboración habrá como una mejor colaboración con otros representantes estudiantiles, con los docentes y hasta en algunos casos con autoridades, y como para encontrar respectivas soluciones a respectivos casos que aborden pues diferentes problemas. Es como tener, como para que el estudiante se sumerja, ¿sí? Tenga una inmersión en este aspecto y sea crítico y reflexivo, ¿no? Eh, representante estudiante. Eh, Listo, compañeros. Ahora pues vamos a compartir la opinión de nuestra compañera, Jennifer Melgarejo, que ella es como maestra 2. Ya les comparto el video. Ok, perfecto.
Bueno, en relación con el enfoque curricular, desde mi rol como docente, considero que el enfoque curricular crítico-social es el más pertinente porque aborda el fenómeno del ausentismo estudiantil en el Colegio José de Ferro, ya que este enfoque parte del reconocimiento de la realidad social, económica y cultural de los estudiantes como punto de partida para el proceso educativo. Para contextualizarnos un poco, el PI del colegio identifica que el 75% de los estudiantes provienen del área rural y que el ausentismo está estrechamente relacionado con factores estructurales como el apoyo en las labores del campo, la movilidad de la población y las dinámicas familiares. Estos elementos en conjunto no pueden ser tomados e ignorados ni hallados como simples obstáculos individuales, sino que deben ser comprendidos desde una mirada crítica que cuestione las condiciones sociales que los generan. El enfoque crítico-social, basado en la teoría crítica y la pedagogía emancipadora, propone una educación no solo que transmite conocimientos, sino que también forma sujetos críticos, reflexivos y transformadores de su realidad. En este sentido, el currículo debe dejar de ser un conjunto rígido de contenidos descontextualizados y convertirse en una herramienta viva que dialogue con las experiencias, saberes y necesidades de los estudiantes y sus comunidades. Como docente, asumo un rol activo, reflexivo y comprometido con la transformación del entorno. Esto implica no solo enseñar, sino también investigar junto con mis estudiantes, comprender sus realidades y construir con ellos propuestas que les permitan ver la educación como una herramienta para mejorar sus condiciones de vida. El aula se convierte así en un espacio de... Bueno, en relación con el enfoque curricular, desde mi rol, Muy buena intervención de la compañera Jenny. Ahora seguiría. A continuación, pues vamos a seguir con el desarrollo del anexo. Ok, bien. Ok, respecto al marco teórico, investigué un poco más acerca de lo del ausentismo escolar, donde este es un fenómeno que ha cobrado pues, relevancia en el debate educativo debido a las profundas implicaciones en el rendimiento académico de los estudiantes, ¿sí? Y también obviamente en el sistema educativo en general. La inexistencia recurrente no solo es un indicador de deserción escolar, sino que también refleja la eficacia de las políticas educativas y la gestión de los recursos destinados a garantizar una educación inclusiva y obviamente de calidad. El ausentismo escolar, entendido como la falta sistemática de estudiantes a las actividades educativas, puede deberse a una variedad de factores, ¿sí? No, el ausentismo escolar no se debe solo a solo a un factor, sino a varios que van desde cuestiones socioeconómicas hasta problemas socioemocionales. El ausentismo escolar, es decir, la inasistencia reiterada o prolongada a clases durante el año escolar de un estudiante, como ya todos lo sabemos, ¿cierto? Esto tiene varias consecuencias como la deserción escolar, el abandono escolar, la desvinculación. Hasta, hay muchos estudiantes abandonan pues, los colegios debido a problemas socioemocionales, ¿cierto? Es crucial comprender obviamente las múltiples consecuencias que este fenómeno lleva, especialmente pues con la deserción escolar. Según, eh, según una cita que investigué, según esta cita
que investigué a fondo. Algunas de las consecuencias indeseadas de este problema son el bajo desempeño académico y, y su impacto en el autoestima de, pues, de respectivo alumno. La deserción escolar es una de las consecuencias más graves del ausentismo, pues no solo afecta al individuo, limitando sus oportunidades a futuro y perpetuando ciclos de pobreza y exclusión social, sino que también tiene repercusiones significativas, obviamente, para la sociedad en conjunto. Compañera, continuamos. Bueno, desde mi punto, el cual me correspondía pues del marco legal, espérame un momentico, marco legal, ok. Mm, Como marco legal. En esta propuesta, pues se fundamenta en el marco normativo colombiano que orienta pues hacia una educación inclusiva e integral de acuerdo pues al contexto sociocultural de los estudiantes. Por ejemplo, en la Constitución Política de Colombia, 1991, los artículos 67 y 68, pues estos establecen que la educación como un derecho fundamental y un servicio público que busca el acceso, la permanencia, la calidad educativa, pues garantizando pues así la participación de la comunidad en el proceso educativo. También tenemos pues la Ley General de Educación, que es la Ley 115 de 1994, que define los fines de la educación en el desarrollo integral del ser humano, pues también promueve la articulación entre escuela, familia y comunidad. Artículos 5, 13, 14 y 77, que pues va orientado hacia la construcción del currículo contextualizado y flexible. También por otro lado, tenemos el decreto 1290 del 2009, el cual regula pues la evaluación del aprendizaje y promueve la autonomía institucional para así pues diseñar estrategias que atiendan las particularidades del contexto, favoreciendo la permanencia escolar. También tenemos pues la resolución 04118 del 2016 de la MEN, el cual pues fortalece la investigación como estrategia pedagógica de la formación de competencias críticas y ciudadanas coherentes con el enfoque sociocrítico asumido pues, disculpa, por el PI de la institución. También pues tenemos los lineamientos curriculares de la MEN 2014, los cuales pues plantean la necesidad de un currículo que pues responda a las realidades culturales y sociales de las comunidades, promoviendo pues así la equidad y la participación activa en la transformación del entorno. Y por último, pues tenemos el Plan Nacional Decenal de Educación del 2016 hasta el 2026, el cual pues nos promueve garantizar el acceso y la pertinencia educativa. También pues disminuir la deserción y fortalecer el acompañamiento familiar como eje de una educación inclusiva y contextualizada. Muchas gracias. Siguiendo con el anexo, las áreas del saber que pues elegimos para este tema fueron 7 como las más obligatorias y fundamentales, ¿cierto? En las cuales está ciencias naturales, educación ambiental, ciencias sociales, donde va a comprender obviamente lo de historia, geografía, constitución política y obviamente lo de democracia. También la educación artística, educación ética y en valores humanos, ya que pues esta materia yo pienso y es bastante importante pues porque va a comprender pues cada uno de los valores que debemos tener como seres humanos, ¿cierto? También educación física, recreación y deportes, eh, educación religiosa. Siento que también es bastante importante en las instituciones abordar pues esta área del saber, ya que pues la religión, pienso y es un aspecto bastante importante. Y por último, lengua castellana e idiomas extranjeros, eh, donde pues obviamente también esta materia es bastante importante. Es decir, yo cogí esas áreas del saber, ya que pues son como las áreas obligatorias, ¿sí?
y fundamentales que comprenden, pues, que deberían comprender todas, pues, las instituciones. Gracias. Ok, yo hago una intervención. Sí, muy bien, señora Cortina, representante estudiantil. Con respecto a lo anterior dicho con la compañera Gladys Omaira, sería bueno implementar un área aparte, sí, un área nueva o un área, una adición, que sería como proyecto de vida y un proyecto técnico para implementar pues el enfoque crítico que estamos trabajando y para de pronto disminuir esa tasa de ausentismo escolar. Ok, es mi intervención. Bueno, compañeros, en la parte de gestión comunitaria, pues tenemos a nuestra compañera Jennifer Melgarejo, así que pues ya les comparto la parte de ella. Gestión comunitaria para la permanencia escolar en contextos rurales. El ausentismo escolar en el Colegio José de Ferro no puede entenderse como una simple falta de compromiso, sino como una consecuencia directa de las condiciones socioculturales y económicas que atraviesan las familias rurales. Por ello, se propone una gestión comunitaria que responda de manera sensible y contextualizada a esta realidad, con acciones concretas que fortalezcan el vínculo y fomenten corresponsabilidad entre los tres entes: escuela, familia y comunidad. En primer lugar, ambientes seguros. Muchos estudiantes provienen de zonas rurales donde el trayecto hacia la escuela implica largos desplazamientos, condiciones climáticas adversas y, en ocasiones, entornos familiares complejos. La escuela se debe convertir en un lugar donde se sientan emocionalmente seguros, valorados y escuchados. Acciones específicas. Implementación de espacios de escuela activa, círculos de palabras, tutorías afectivas, promoción de actividades que fortalezcan la autoestima y el sentido de pertenencia, acompañamiento psicosocial para estudiantes con ausentismo recurrente. Estas acciones buscan que el estudiante no solo asista, sino que quiera permanecer en la escuela sintiéndose como un espacio protector y significativo. En segundo lugar, proyección solidaria. El trabajo del campo, lejos de ser un obstáculo, puede convertirse en una oportunidad pedagógica si se integra al currículo escolar. Reconocer los labores rurales y las dinámicas productivas permite que la educación dialogue con la vida cotidiana de los estudiantes. Gestión comunitaria para la permanencia escolar en contextos rurales. El ausentismo escolar en el Colegio José de Ferro no puede entenderse Creo que ya como se una repitió. simple falta de compromiso, Puedo repetir. sino como una Señora consecuencia Dana, directa de las condiciones socioculturales y señora económicas Dana, que atraviesan las familias rurales. ya se había repetido. Ok, listo. Ya con eso pues finalizamos el, ¿Qué tenía que decir la compañera profesora Gladys respecto a ok. lo de las áreas del saber? Sí, en ese momento alcé la mano, pero ya seguía la compañera. Este, que como usted dijo, que sería bueno implementar el proyecto de vida y los proyectos de investigación, Técnicos. Sí, los técnicos, eso se puede manejar desde la transversalidad. Para incluir ya. esos proyectos, se maneja desde la Por ejemplo, transversalidad. transversalmente con el SENA podría ser, ¿no? Sí, sí, se pueden incluir instituciones externas
como usted lo dice, Sí, como el SENA. sí, trabajando De hecho, área área. El SENA está llevando al campo, está llevando, o sea, ahora el personal del SENA está yendo al campo a Sí, trabajar con la población, con los estudiantes, sobre todo con los de noveno, 10 y 11, y están sí, estableciendo ya proyectos, y de hecho ellos van formando van pensando en su qué hacer al terminar su 11 grado, ¿sí? Porque algunos lamentablemente ellos, pues por las condiciones de pronto económicas o por las condiciones de su contexto de ruralidad, no aspiran casi a una universidad, pero el SENA les está llevando a SENA es muy los, buena institución, igual está en sí, el y Ministerio es del una alternativa Trabajo. muy buena, es una alternativa que de hecho hace que los estudiantes terminen y ya empiecen a laborar, ¿sí? Entonces, los técnicos, los colegios técnicos se integran con el SENA y el SENA les está colaborando bastante. Entonces, mediante los proyectos y mediante la transversalidad, podemos hacer que estos estudiantes tengan otras aspiraciones. Y además, el SENA les ofrece varias carreras, ¿sí? Les ofrece enfermería, les ofrece todo lo de la parte agrícola, lo de la parte contable. Entonces, eso es una ayuda también grande que los colegios hagan como convenios, convenios con otras instituciones que puedan ir al campo, que puedan llevarles al campo eh, Sí, la educación. sería Es, bueno como dar, digamos, excursiones o salidas de campo, ¿no? En sí la institución es muy estricta, muy, ¿cómo se dice? Muy enfocada en estar ahí en ese ambiente solo teórico, ¿no? Entonces exacto. sería Y el bueno como, crítico social, sí, señor. Y el crítico social es como que separa esa parte, como que la cambia y hace que el docente y los estudiantes sean más investigativos, participativos y sobre todo que el docente se convierta en orientador. Y es sí. como una Y característica también especial. se puede, el estudiante puede incluirse en participación ciudadana. Digamos, pues en la institución sé que mandan a cierto grupo de estudiantes para, digamos, elecciones o algo así. Ellos van de jurados y de apoyo en este tipo de eventos, como son las elecciones a Sí, precisamente nivel departamental o nacional. hace 8 días más o menos creo que fueron las elecciones de las juventudes Sí, y señora. estuvieron y se hicieron partícipes. Yo pienso que eso debe haber un convenio y debe haber un equipo de trabajo, familia, docentes, estudiantes y las entidades gubernamentales, ¿no? La alcaldía viene siendo parte importante también en que estos El estudiantes, proceso, sí. llevarlos estos estudiantes a aspirar cosas mejores. Pero de Sí. hecho, pues lo que sí estamos de acuerdo es que necesitan apoyo de otras entidades y que el currículo hay que cambiarlo. Sí. ¿La coordinadora o la representante estudiantil tienen algo que decir en este punto? ¿Una conclusión o algo, un breve comentario? Sí, como ustedes decían, Carlos y Omaira, sí, como que se debe cambiar, ya que pues muchos estudiantes debido a problemas económicos o problemas que enfrenten en su contexto, no tengan como las oportunidades de sí, de como asistir a la universidad, entonces sí, sí pienso que eso se debería cambiar. Sí, muchas gracias, representante. Coordinadora, nuestra señora coordinadora. No, pues sí estoy de acuerdo mucho pues con lo que dicen todos ustedes, pues tanto mi compañera Gladys, mi compañero Carlos, pues Nicole, es de vital importancia pues cambiar esto, ya que pues al incluir, como por ejemplo ustedes dijeron, el SENA o otras formas, pues los niños no solamente se basan en decir, bueno, pues para ir a la universidad, sino que también ven otras salidas más como que se acoplen a al contexto social, económico y pues en lo que los estudiantes se encuentran. También, como mencionamos, es importante pues cambiar lo que es la parte del currículo para pues hacer
que todo pues cambie de forma positiva, como pues en este caso que escogimos, pues el ausentismo escolar. Ok, muchas gracias, coordinadora. Ok, ya para finalizar entonces, desde el enfoque crítico social se busca como la emancipación y transformación de la sociedad respecto a lo que hemos hablado. Como orientador escolar, es crucial promover esta visión, especialmente en un contexto como el Colegio José Ferro, donde la mayoría de estudiantes son de la parte rural, presentando desafíos estructurales y sociales. Eh, Sería implementar un espacio de investigación, acción participativa, donde los problemas de su entorno, como el ausentismo, no sean solo temas de estudio, sino puntos de partida para la acción, como lo hemos venido hablando. Tenemos que tomar acción. Ser deliberantes, que se use el conocimiento para analizar y cuestionar las desigualdades que afectan su derecho a una educación integral. El proceso de volverse crítico o inconforme con la realidad social requiere que el docente impulsado por la orientación actúe también como un agente de cambio crítico, reflexivo, analítico y comprometido con la transformación de su entorno. eh, También permitiendo que el estudiante rural comprenda y cuestione las estructuras que lo marginan, en consonancia con el énfasis de los lineamientos curriculares en la equidad y la inclusión. Finalmente, la participación en la deliberación de soluciones es la manifestación práctica del empoderamiento. No basta que el investigador, valga la redundancia, busque alternativas en el contexto escolar. Eso significa hacernos como unas preguntas para la resolución de problemas reales, como cómo podemos mejorar las condiciones del transporte escolar en Enciso, o por ejemplo, cuáles son como las problemáticas que afrontamos al momento de que los estudiantes no quieran asistir o no puedan asistir a la institución. Debe haber algo más arraigado a esta problemática, no solo que, que ellos no quieran, sino sí, como otras problemáticas afines con esta. Desde mi rol como orientador, creo que sería bueno promover metodologías activas que valoren las decisiones y acciones reales de los estudiantes, asegurando así que la educación integral sea un proceso de decisiones continuas que culmine con la transformación real del entorno del estudiante. Ok, es mi aporte final. Compañero, bueno, acá también de pronto pues eh, nos ponemos a hablar y hablar. Yo omitió algo también sobre de mi rol de docente, que es la flexibilidad de tiempos y sobre todo la adecuación de guías. La adecuación de guías es importante en este caso del ausentismo, porque si bien el estudiante que puede ir al aula tiene a su docente, tiene su orientador y le puede explicar, el estudiante que por una época del año tiene que ausentarse, necesita tener una guía adecuada a su contexto y de una manera que él entienda qué es lo que debe hacer, ¿sí? Que él sepa qué es lo que debe hacer. Entonces, también del enfoque crítico social, podemos implementar la adecuación de las guías para los estudiantes que se ausentan. Ok, sería una muy buena solución. Ok, creo que esto sería todo por hoy. Muchas gracias, coordinadora, muchas gracias, representante estudiantil y muchas gracias, profesora Gladys Omaira. Desde mi rol como orientador estoy muy agradecido con esta reunión y nos vemos en una próxima ocasión. Una Listo, próxima, muchas gracias a todos. Muchas gracias a ustedes. listo, bueno.